ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de adoración. Buenos días. Acabo de hacer un viaje en el tiempo como a 20 años atrás, si no me equivoco, cuando Luis Gabriel era un muchacho del grupo juvenil de la parroquia El Padre de la Misericordia y me cantaba las misas allá. Eso hace tanto tiempo. Ya tiene una hija que casi es quinceañera. Bien, vamos a unirnos en esta Eucaristía a la acción de gracias a Dios por el cumpleaños número 63 de María Victoria Camargo Romero. ¿Está aquí? Allá está, le damos el aplauso. Porque también cumple años Alfonso José Mesa Mesa, cumple 86 años. Él aspira a llegar a 100. Está en su casa, no lo dejan salir ni puede tampoco. Entonces lo saludamos desde aquí. Seguimos orando por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que sufren persecución a causa de su fe, por el médico Fabio Hernández Salom, por nuestros hermanos enfermos, todos los enfermos, especialmente los de esta pandemia, y en particular por el señor obispo emérito de Santa Marta, Hugo Puccini Banfi, el padre Dalton Javier Reyes, el diácono Alejandro Ruiz Palacio, Mariana Feria Dovale, la familia Llano Uribe, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Sari Cecilia Montes e hijos y Rodrigo Vallejo Correa. Igualmente nos unimos a la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Ramón Vega Nieves en sus 6 años, María del Socorro Cárdenas en su novenario, José Miguel Barriga y Ervin Ramírez Nieto. Hacemos memoria de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Démosle gracias a Dios porque somos sus invitados y pidámosle que nos haga sentir la alegría de la salvación por el perdón de nuestros pecados.
Señor, ten misericordia de nosotros. Que hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Esta solución. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos. Padre bondadoso, ayúdanos a gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas presentes y concédenos disfrutar las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, de hecho se construyó un tabernáculo, el primero donde estaban en el candelabro, la mesa y los panes presentados. Este se llama el Santo, y detrás de la segunda cortina el tabernáculo llamado el Santísimo. Pero Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, de este mundo creado. No usa sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza eterna, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios
Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios. Cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Demos gracias al Señor, aleluya, 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 aleluya. El Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos la primera reacción a la audacia que tuvo Jesús, que vimos ayer, de crear una alternativa. Es importante que nosotros miremos bien el alcance de esa acción de Jesús. Él no creó un partido de oposición, no. Él lo que hizo fue proponer una alternativa. Miremos de cerca esa diferencia. Un partido de oposición sería como un grupo para oponerse sistemáticamente a algo. Eso se usa mucho en el mundo de la política, pero también en el mundo religioso. Los que cifran toda su razón de ser en contradecir al otro, en oponerse al otro, en descalificar al otro. Son los que llamamos grupos anti. Los grupos anti tienen esa tarea, oponerse. Son grupos de oposición. Pero en cambio, una alternativa implica otra cosa. Es crear un hecho nuevo donde la gente pueda venir a experimentar una nueva forma de relacionarse con los demás. Eso es lo que hace Jesús. Jesús no malgasta energías ni recursos humanos propios o ajenos haciéndole oposición a nada, no. Él lo que hace es, en vez de oponer, proponer. Y propone una nueva experiencia, una cercanía de Dios. Eso fue lo que vimos ayer con ese grupo tan mixto como se nos detallaba en el Evangelio, donde había cabida hasta para el traidor. Es el amor universal llevado a la práctica. Bueno, después de que Jesús ha hecho esa propuesta, observamos dos reacciones. La primera es que Él se va a casa con sus discípulos. Ya ahora no es la casa de Israel, es la casa del nuevo Israel. Pero el descontento que la gente tenía con lo que las autoridades judías le proponían es tan visible que hubo una gran cantidad de gente que se les juntó en la casa.
ya no está solamente Jesús con sus discípulos, sino que hay una afluencia de gente que manifiesta su descontento con la situación, por lo menos mostrando curiosidad por la propuesta de Jesús. Están tan desesperados con esa presentación que les hacen de Dios, de la alianza y de las relaciones entre ellos, que encuentran en Jesús como una especie de oasis refrescante, un aire nuevo, y van a ver qué es lo que Jesús propone. Pero Jesús había ido con el propósito de insistirles a sus discípulos en el mensaje del amor universal. Y eso es lo que no resulta posible debido a la afluencia de gente. El evangelista dice, literalmente dice, no les quedaba tiempo para comer el pan. La traducción corta y dice, no les quedaba tiempo para comer. Y la precisión, comer el pan, es muy importante porque esto es una metáfora que usaban los judíos para referirse a la instrucción en la palabra de Dios. Comer el pan significa recibir la enseñanza del mensaje de Jesús. La multitud que se viene es tan grande que no deja espacio para que Jesús los instruya. Y esto tiene un inconveniente. Y es que mucha de esa gente viene a Jesús por simple simpatía o por fastidio con lo que ya venía experimentando, pero no tienen razones claras. No tienen motivaciones definidas. Todo se reduce a una cuestión superficial de simpatía y de atracción porque sienten que Jesús no es como los letrados y los fariseos, pero no porque hayan percibido cómo sí es Jesús. Ellos ven que Jesús propone una cosa distinta y están tan desesperados que van en busca de algo distinto. Eso nosotros lo sabemos. Los pueblos normalmente recurren a eso sin darse cuenta y se ponen la soga al cuello. Quieren quitarse a unos tiranos de encima y entonces se buscan a otros que se opongan a los tiranos y resultan bajo otra tiranía, porque no se fijaron en la diferencia entre oposición y alternativa. Ellos ven a Jesús como un opositor, no lo ven como una alternativa. Vagamente entienden que Jesús no propone lo mismo, pero no lo tienen claro. Y como no dan espacio para que Jesús inculque el mensaje, entonces la ambigüedad se mantiene. Por otro lado, y esta es la segunda reacción, los allegados de Jesús, entre ellos pueden estar también parientes. Los allegados de Jesús, al ver el alcance de lo que Jesús ha hecho, lo primero que sienten es temor, porque consideran que Jesús se ha puesto en el camino de la herejía, que Jesús se salió de los límites,
se salió de linderos y entonces vinieron a echarle mano. La expresión que usa el evangelista es como quien va a apresar a alguien. Vienen a echarle mano porque o se decía en el ambiente o lo pensaban ellos, Jesús estaba loco. Era una locura, les parecía a ellos, oponerse, porque lo miraban como un opositor, oponerse al sistema vigente. Eso es una locura. ¿Cómo se le ocurre? Se está exponiendo él y nos está exponiendo a nosotros. Y por eso van a buscarlo para detenerlo. Esto es justamente lo que vemos como primera reacción. Los más alejados lo miran como un opositor, pero acuden a él por simpatía. Los más cercanos también lo miran como un opositor, pero sienten miedo y quieren detenerlo. Pues fíjense que esto nos pone a pensar en que esta realidad la hemos vivido siempre. Si nosotros estudiamos la historia de la Iglesia, nos encontramos con que ha habido santos que han hecho propuestas de volver a las fuentes, de no seguir por el camino de superficialidad y de inmoralidad de cada época. Un San Francisco de Asís, por ejemplo. Y hay que ver, el papá de San Francisco pensó que Francisco estaba loco. Santa Teresa de Ávila. Y hay que ver, el obispo decía que Teresa era una fémina inquieta y andariega. No le veían santidad por ningún lado, ni a San Francisco ni a Santa Teresa. San Ignacio de Loyola, dijeron que San Ignacio se había chiflado. O sea, eso es algo que encontramos en toda la historia de la Iglesia. Y no debe sorprendernos que también al actual Papa, que nos está invitando a volver al Evangelio y a deshacernos de las arandelas que se nos han pegado, también hemos visto cómo eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores obispos, reverendísimos señores presbíteros e incluso devotísimos laicos han dicho que el Papa Francisco está traicionando a la Iglesia, porque están más pendientes de las costumbres y las arandelas que de la fidelidad al mensaje del amor universal. Esta realidad nos está invitando a que seamos más cautelosos a la hora de juzgar. En aquella época, dice el Evangelio, decían que estaba loco, que Jesús no estaba en sus cabales. Se supone que era la opinión pública, lo que decía la gente, los chismorreos de la gente. Hoy ese decían resulta magnificado por las redes sociales y los medios de comunicación. Uno encuentra un reverendo padre, voy a hablar de los curas porque yo soy cura y entonces
No voy a hablar de los obispos ni de un reverendo padre con una Biblia aquí así de grande frente a una cámara y hablando sobre esto y esto y esto y echándole cosas al Papa, usando la Biblia para decir que el Papa está descaminado. En el fondo, lo que hay detrás de todas estas reacciones es lo mismo que hubo detrás de esas reacciones con Santa Teresa, con San Francisco y con el mismo Jesús. Son reacciones de miedo. Miedo a lo que nos pueda pasar. Miedo a perder privilegios, miedo a perder reputación, miedo a perder posición social, en fin, hay muchos miedos detrás de eso. Y en ese sentido, no nos parecemos a Jesús, que por amor a su Padre tomó las decisiones que tomó en consulta con el Padre. Haciendo un discernimiento, Jesús no se dejó llevar de impulsos. Y ahora se sostiene. Esto es lo primero que vamos a ver, pero en los días que vienen vamos a observar otras cosas, porque las reacciones que vienen van a ser mucho más violentas que esto que acabamos de escuchar. De todos modos, nosotros tenemos que recordar que Jesús nunca nos dijo, vénganse conmigo y ustedes van a recibir aplausos por donde quiera que pasen. Vénganse conmigo y heredarán casa, carro, beca y una jugosa cuenta en el banco que ustedes quieran. Jesús no nos dijo eso. El que se venga conmigo tendrá hermanos, hermanas, pero persecuciones en este mundo y al final la vida eterna. Este pan que yo comeré, estás, Jesús, esperándome. Es tu corazón lleno de amor, lo que hallaré ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. En este vino que yo beberé, estás, Jesús, esperándome. Esa es tu sangre, preciosa sangre, la que hallaré ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Padre, recibe las oraciones de tu pueblo junto con la oblación de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al ser humano y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por no escuchar perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a la humanidad. Por los profetas la fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó hasta la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, de tu parte al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo.
Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, y así celebremos el gran misterio que Él nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Padre, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de nuestros hermanos Álvaro Eugenio, Ramón, María del Socorro, José Miguel y Ervin, de los demás que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre del Señor, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y allí junto con toda la creación, libres ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Animados por el Espíritu del Señor, el Espíritu del amor universal, oremos diciendo como hijos de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias Dios por la vida que entregas en el pan que se parte y comparte. Es Jesús que se hace presente hoy como ayer en la última cena. Gracias Dios por la nueva alianza. El vino es tu sangre derramada para expiar los pecados del mundo y para reconciliarnos con Él.
alabanza. Me acercaré y te recibiré. Eucaristía, Eucaristía, la comunión con nuestro Padre y Señor. Ya ve que al compartir podemos el gozo de tu reino anticipar. Oremos. Padre, al recibir los sacramentos celestiales, con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María, imploramos tu misericordia para que, a imitación de la Virgen, nos dediquemos dignamente al servicio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos ya en la recta final del mes. Ya faltan 7 días, 8 días para que se acabe el mes y con él la campaña. Hay algunas personas que han manifestado interés. Ahora me llamó una persona para decirme que por razones de salud no puede salir de su casa, pero que va a hacer lo posible para en estos 7 días unirse ella y asociar a otras personas a la campaña. A todos queremos expresarles desde ya nuestra gratitud por el esfuerzo visible que han hecho para que la campaña de este año no sea deslucida, sino todo lo contrario. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú, nuestra Madre eres tú, nuestra Madre eres tú.